¿Quién fue Oseas? Un profeta. Un profeta que era, ¿de qué tribu? De, de Isaacar, de la tribu de Isaacar. Él profetizó ¿a dónde? A Israel, a las tribus del norte. Oseas, de la tribu de Isaacar, un profeta de Dios. ¿Qué es un profeta? Una persona que habla de parte de Dios, que Dios utiliza como un instrumento para que su mensaje llegue a otras personas. Eh, Dios utilizó a este hombre y le dio una instrucción bastante particular, como vimos. Dios quería que el pueblo de Israel pudiera entender lo que es el adulterio espiritual. ¿Qué es el adulterio? Es la infidelidad. Y como el adulterio es la infidelidad, Dios considera que cuando nosotros colocamos en nuestro corazón a otra persona o alguna entidad espiritual, alguna religión, alguna creencia en el lugar de Dios, eso es un adulterio, es una fornicación espiritual. ¿Se entiende? Entonces, es sumamente relevante para Dios, tanto que agarra y le dice a este profeta, o sea, le dice, ve y cásate, tú siendo un hombre puro, que no tienes otra esposa que te has guardado en santidad, ve y cásate con una mujer que no se ha guardado en santidad, sino que es una mujer adúltera. ¿Por qué es adúltera y por qué es una mujer fornicaria? Porque era una mujer que se acostaba con cualquier persona. ¿Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida? No, ¿verdad? Pero Dios se lo pidió a Oseas y Oseas le obedeció. Estoy seguro que no era algo que a Oseas carnalmente le atraía a hacer, pero él en obediencia se casa y toma por mujer a esta Gomer, que era una prostituta, y le da la oportunidad a ella de tener una casa, de tener hijos, de formar un hogar. Y como ella era una mujer prostituta, obviamente su corazón todavía tenía el deseo de seguir en sus viejas andanzas, porque lamentablemente los pecados sexuales son ataduras en el alma y en el corazón. Entonces, esta mujer llamada Gomer tiene esa tentación constante de volver a sus viejas andanzas. Y eso lo tiene que enfrentar Oseas. Oseas, ¿a quién representa Oseas en su relación? A Dios, que decidió unirse, decidió acercarse a nosotros, seres humanos imperfectos, ¿verdad? Que nos equivocamos, que después de decirle que le amamos y que decidimos serle fiel hasta el final y nos bautizamos y muero para el mundo y ahora vivo para Cristo, a pesar de que hemos dado ese paso y hacemos ese pacto con Dios, ese voto de entregarle nuestra vida, pasa el tiempo y nos enfriamos, pasa el tiempo y otras cosas, otras personas, otras situaciones que comienzan a ocupar el lugar de Dios. Y por eso Dios le pide a su profeta, su hombre santo en Israel, ve y únete a esta mujer para yo poderle representar, ilustrarle al pueblo qué es lo que yo estoy sintiendo acerca de ustedes como mi pueblo. Yo me siento como tú te vas a sentir una vez que llegues y te cases con esta mujer y vivas lo que vas a vivir estando casado con ella. Él le pidió que pecara. Dios le pidió que pecara, jamás le pidió que pecara. Le dijo, ve y cásate, ve y únete. Haz una familia con ella. Ahí no había pecado. La Biblia dice que el matrimonio santifica a la pareja, tanto el esposo a su esposa como la esposa a su esposo, y la relación sexual purifica a los dos, cosa contraria a lo que ocurre fuera del matrimonio. Fuera del compromiso del matrimonio, cualquier tipo de actividad sexual contamina, distorsiona y daña el corazón y la integridad física, mental y espiritual de la persona. Por eso Dios reservó el ámbito sexual para que fuese desempeñado, desarrollado, disfrutado dentro del compromiso que trae seguridad, que es el matrimonio, un compromiso fiel, no algo instintivo, no algo impulsivo y emocional, sino algo gobernado por la naturaleza de Cristo en nosotros
para que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios ha puesto para que nosotros participemos de ellas. ¿Se entiende, verdad? Entonces, de esa manera llegamos aquí al final del capítulo 2. Él tiene 3 hijos, ¿verdad? Estos 3 hijos, uno de ellos se llamaba Dispersión, Éfrata, ¿verdad? E- Jezreel, perdón. Jezreel. Después entonces Lo Ruama, que significaba no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que lo quitaré de todo. Y después tiene otro más, y este es... ¿Ah? No. Entonces son 4. No, son 3. Perdón, me equivoqué. Primero, Jezreel, Guerrero. Lo Ruami, Lo Ruama, Lo Ruama, que es sin misericordia, y lo a mí, que no es mi pueblo. Lo Ami. Y entonces el cuarto hijo es el que se llama, ¿no? No. No, tiene 3 hijos. Ah, perdón. Como estaba leyendo en el 11 Jezreel, creí que era el nombre de un hijo. No. Jezreel, ¿se acuerdan que era el monte en el que estaba la mujer samaritana, donde le dijo, Señor, adoramos en este monte porque según mis tribus, que son las 10 tribus del norte, debemos adorar aquí? Y ustedes dicen que los judíos que en Jerusalén. Y Jesús le dice, mujer, vienen días en los que ni en este monte ni en aquel van a adorar al Señor, sino que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces nos ubicamos ya en los últimos versículos del capítulo 2, ¿verdad? Y Dios hace una declaración. No es que Dios cambió de parecer y decidió, bueno, ahora sí me siento bien y les digo una cosa mejor. Como que ya los castigué, pero se me fue la mano, pero ahora les voy a decir algo chévere. Porque Dios no es un ser humano que se le pasa la mano. Cuando Él juzga, cuando Él hace un señalamiento, lo hace en la medida correcta. Y sus juicios vienen para obtener el mejor resultado de nuestra parte, no para acabarnos en el polvo, sino levantarnos y restaurarnos. Esa es la naturaleza de Dios. Entonces, Él habla de todo un juicio que va a ser, de cómo va a acabar con todo el pecado de Israel, pero lo va a hacer por medio también de naciones enemigas que lo van a conquistar y que van a hacer desastres en sus tierras. Y nos ubicamos en el versículo 16 del capítulo 2, para leer lo que dice allí. 2:16 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Ishi significa mi amado, mi marido, y nunca más me llamarás Baali, que significa Señor. Entonces Dios está diciéndole a Israel, de ahora en adelante no voy a ser simplemente uno de tus señores, no voy a ser, bueno, Dios lejano, sino que voy a ser un Dios cercano para ti. Y esa es una decisión personal de cada uno de nosotros. ¿Qué clase de relación queremos tener con Dios? ¿Una lejana o una cercana? Le dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. ¿Qué son los Baales? Los señores, los otros dioses. Y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré en ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra toda espada y toda guerra, y te haré dormir segura. ¿Por qué dice todo esto? Bueno, porque Israel enfrentaba muchas amenazas. Y no solamente las amenazas territoriales, sino que también dice que hace pacto con las bestias de la tierra, con bestias que el hombre teme, ¿no? Yo sé que hay gente que no le tiene miedo a las serpientes, a los alacranes y esos animales venenosos, pero yo los trato con distancia y respeto. ¿Por qué? Porque no conozco mucho de ello, pero lo que sí conozco, que no es mucho, pero es suficiente, es que con un pequeño gesto, con una leve rozada de uno de sus colmillos, puedes estar en aprietos, puedes incluso morir. Te dice que Dios va a hacer un pacto en el cielo, en la tierra, con las aves, o sea que va a traer paz a la tierra. Y esto obviamente apunta y alude
a que el consuelo en medio del juicio siempre va a ser la promesa escatológica del Evangelio, que es que Jesucristo regresará y Él restaurará todas las cosas a como eran antes de que el pecado entrara a convivir con el ser humano. ¿Bien? ¿Se entiende? Toda profecía bíblica siempre va a apuntar hacia el Mesías, siempre va a apuntar hacia la segunda venida. Y aquí podemos ver que comienza a utilizar las palabras que él decidió para expresar esto, pero muy, muy, muy parecido a la manera de hablar ¿de quién? De Isaías, cuando habla de lo que va a hacer Dios con el león, que comerá paja con el buey, que el niño, el bebé meterá la mano en la cueva del áspid, o sea, de la serpiente, y la serpiente no lo va a picar. ¿Ahorita eso está ocurriendo? No, no ha sucedido. No ha venido la restauración, pero vendrá. Y nuestra fe y nuestra confianza no está puesta en lo que los seres humanos pueden traernos a nosotros, porque toda paz y toda tranquilidad, toda seguridad va a ser transitoria, circunstancial y temporal. En cambio, lo que Jesús nos ofrece es eterno. Va a iniciar el día en el que Él regrese y todos lo vean. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Cómo que conocerás a Jehová? Bueno, porque es distinto haber oído de a realmente verlo. Y en aquel tiempo lo podrán conocer. Se lo está diciendo a las tribus del norte de Israel, pero también nos lo dice a nosotros. Dice, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. ¿Qué habíamos dicho del nombre de Jezreel? Dice, esto es Dios siembra. Es decir, son dos términos, dispersión y Dios siembra. Ok, así como el nombre de Jezreel significaba dispersar, es un término que viene de la siembra y de la cosecha. Cuando uno siembra, ¿qué hace? ¿Dónde tienes las semillas? En la mano, ¿verdad? ¿Y cómo las siembras? O sea, no es que agarras una semillita y la siembras y la tapas, no, sino que vas echando. ¿Han visto un sembrador? Con un saco lleno de semillas y va así, y la va lanzando. ¿Lo han visto? Hay que buscarles un video a alguno porque no lo han visto. Así, van lanzando las semillas y van preparando la tierra, abren los surcos y va cayendo y después tapan. Así se va sembrando. Entonces, así como Dios esparció por el mundo, como las semillas, a las 10 tribus del norte de Israel, las va a traer de nuevo consigo en el lugar donde les fue dicho que no serían pueblo, ahora van a ser sus hijos. Y ahora no solamente es que van a ser sus hijos, que es lo que nos dice al comienzo del capítulo 2, sino que ahora van a ser reunidos en el lugar de donde... bueno, eso lo vamos a leer más adelante. Bueno, a ver. Sí, el siguiente versículo dice, ellos responderán a Jezreel. Ellos responderán al reunir, ¿verdad? Al sembrar. Dios siembra, dice Dios siembra. Y dice, lo sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruama y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Entonces, Dios restaurará todo esto. Dios restaurará a este pueblo que le dijo, no serás más mi pueblo. Nosotros leíamos Jeremías 3:8, que habla expresamente de cómo Dios le dio carta de divorcio, carta de repudio. Cuando alguien se va a divorciar, cuando un matrimonio no sirve y decide divorciarse, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente cuando eso ocurre, pues da carta de repudio y ya eso en el pueblo de Israel era suficiente para que ya se separaran. Pero tenía que haber un acto formal, así como el matrimonio es un acto formal donde se establece la unión, el acto formal en el que se establece la desunión es la carta de divorcio, carta de repudio. Y dice Jeremías 3:8 que Dios le dio esa carta a las 10 tribus del norte, cosa que no hizo con las 2 tribus del sur. Y entonces, por eso es que Dios dice, yo los eché fuera, los repudié, me cansé, me hastié de ustedes, pero pronto
Va a haber un día en el que yo los voy a reunir, en el que yo los voy a reconciliar conmigo y ya no serán nunca más esparcidos, sino que tendrán paz y seguridad eterna en su tierra. Entonces dice el 22, y la tierra responderá al trigo. Entonces vamos antes de pasar de este capítulo, vamos a ver esta secuencia, porque Dios ordena como si fuera una ecuación. Ustedes si lo pueden ver conmigo. Una ecuación dice, Dios hablará a los cielos responderán a la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Se entiende? Está muy interesante. Rubén, ¿qué se me pasa? ¿Tú querías levantar la mano, no? Ok. Entonces, el tema central aquí es, ¿quién habla primero? Dios. ¿Dónde habla? Al cielo. ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué es el cielo? Las nubecitas. El espacio. ¿Qué es el cielo para Dios? ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Ah? Al espacio espiritual, donde hay ángeles, demonios, principados, potestades, donde hay autoridades. Yo pregunto, así como hay autoridades malignas, ¿hay autoridades benignas? Sí. ¿Cuáles son las autoridades benignas? ¿Mm? Ok. Ángeles, ellos son, sí, son instrumentos de Dios. Es Dios, pero ¿quién más? Por aquí dicen Jesús, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay algo trascendental en esta declaración y va muy apegado a lo que Jesús dijo en Mateo 16, 17, cuando Pedro responde a la pregunta de Jesús. Jesús le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y a Pedro le cae el 20, le cae la locha y dice, hey, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, o sea, ahí le cambia el nombre. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está estableciendo un precedente de qué es lo que va a surgir, que está renaciendo de las cenizas de la creación al momento de ser reconocido el Mesías. Es decir, Jesús no solamente vino para salvarnos generalmente y ya, sino Él vino para establecer una representación suya aquí en la tierra para que el ejercicio de su autoridad pueda revelarse a la creación completa. Por eso Romanos 8 dice, aún la creación anhela con dolores de parto la redención, la manifestación de los hijos de Dios. Por eso me quedé insatisfecho con su respuesta, porque nosotros, la iglesia, nosotros la iglesia, la verdadera iglesia, no la iglesia de apariencia, no los cristianos tibios, no los cristianos fríos, los hijos de Dios que aman a Dios, que se consagran, que buscan caminar en justicia, en santidad, ellos son autoridad espiritual. Y ellos son los que responden a lo que Dios habla a los cielos. Cuando dice la palabra, Dios habla a los cielos, Dios está hablándole a seres espirituales, pero nos está hablando a nosotros también, a la iglesia. Porque somos nosotros el canal de bendición para que el ejercicio de la soberanía de Dios se manifieste aquí en la tierra. Si no nos alineamos a Él, no llega el mensaje, no llega la transformación, no como una idea. A veces suena un poco extraño porque es un tanto abstracto, pero han escuchado a esas personas que dicen, bueno, wow, yo cuando hablo contigo siento que tú tienes mucha luz o tienes muchas cargas positivas. Yo soy muy sensible y yo siento que, así como de repente ven una persona, no, esa persona es oscuridad. Esa persona donde va se nubla el día.
tiene una vibra mala, es mala gente, es rencilloso, siempre está criticando, envidiando. La gente percibe la espiritualidad y quizás no con las palabras correctas, pero están hablando de algo que sí pasa y que sí está y que es tan real como lo que vemos. Es lo que no vemos. El ámbito espiritual es tan real y su influencia se ve en las personas. Si usted ve a una persona que vive en la calle, que vive perdido, pues entienda que a nivel espiritual él está perdido primero y después fue que llegó a la calle y comió de la basura y vive en donde puede, en esa condición. Pero primero fue lo espiritual. Primero fue su situación espiritual para que el impacto de esa situación espiritual y emocional se tradujera en una vida de miseria. Y así ocurre con la vida de las personas. Por eso es tan importante alinearlo primero. Cuando el Señor habla de nuestra composición como seres humanos, dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, en ese orden de prioridades, no al revés. Hay religiones, hay sectas que cambian ese orden sutilmente, pero el orden correcto es espíritu, alma y cuerpo. Aunque el espíritu sea lo que más descuidamos porque es lo que menos vemos, y estamos en una generación que todo se basa en lo que tú sientes y en lo que tú piensas, ese es el alma, luego lo que yo quiera, y descuidan lo espiritual. Y sin darse cuenta se rodean de ambientes contaminados, donde se distorsiona, donde cambia su mentalidad y se truncan su espiritualidad, se dañan. Porque es lo que el diablo quiere, dañar nuestro ser interior. Astrid, ¿levantaste la mano? Dios, nuestro Padre. Él es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero somos la iglesia, su representación aquí en la tierra. El concepto de mayordomía es como el concepto de virreinato. ¿Saben más o menos lo que ocurrió cuando José estaba en Egipto? Él ejercía toda la autoridad de Faraón, pero él no era Faraón. De hecho, Faraón le dio su anillo. Le dijo, bueno, está bien, como tú eres el enviado de Dios para resguardar la tierra de estos 7 años de hambruna, entonces yo te voy a dar mi anillo. Tienes toda mi autoridad, pero no eres el Faraón, soy yo. Entonces, algo así fue lo que Dios hizo con Adán en el Edén. Y lo que Cristo vino a hacer es devolvernos lo que Adán perdió en el jardín del Edén. Nos entregó esa autoridad conferida, que es lo que llamamos autoridad representativa. Nosotros ejercemos esa autoridad siempre y cuando representemos correctamente a la verdadera autoridad, que es Dios. Cuando ya no lo representamos a Él, pues entonces Dios tiene que removernos del camino porque nos convertimos en un estorbo. Porque debiendo representarlo, debiendo ser nosotros los mayordomos. ¿Sabes lo que es un mayordomo? Lo que pasa es que hoy en día eso se ve muy poco, pero es como un amo de llaves, el portero de una gran mansión, el que sabe dónde están todas las cosas, el que abre y cierra, el que administra los recursos para que todo sea atendido y nada se descuide y todo tenga mantenimiento bueno. Nosotros deberíamos tener esa función. Eso es lo que somos nosotros, administradores, dice Pablo en Corintios, administradores de los misterios de Dios, de esa multiforme gracia. Nos ha sido dada para que la vivamos y para que también la podamos transmitir a otros. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver, en ese orden dice, yo hablaré a los cielos, dice, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. ¿Qué representa la tierra? ¿Mm? ¿Cómo? No. Ajá, pero la tierra que de forma abstracta, un pedacito de tierra, un lote, el planeta Tierra, los seres vivos, sus hijos, pero es que ya va, sus hijos, ¿son sus hijos o son su creación? Porque
Todos los seres humanos no son hijos de Dios. Todos somos creación, pero no todos somos hijos. Exactamente. ¿A quién está hablando aquí? Dice, Bueno, sí, la lógica que seguimos es que yo responderé en los cielos, habla sobre autoridades, ángeles y nosotros como iglesia, a la tierra se refiere a la creación. Bueno, no, pero en el contexto puede que esté hablando de Israel directamente. me parece que al final Israel representa ese último canal de información. Y ellos responderán a Jezreel, que es, ellos responderán a yo siembro. Sí, porque está hablando de la escatología. Dice primero, hablaré a los cielos, entes espirituales, incluida la autoridad de la iglesia, y responderán a la tierra. O sea, la tierra comenzará a ver cambios significativos. Está hablando de la creación, seres vivos. Está hablando de también seres humanos, comienzan a entender la justicia de Dios, comienzan a entender el estándar de vida, la santidad, comienzan a comprender qué es lo que Dios está transmitiendo. El mensaje empieza a llegar cielo, tierra. Y después dice, y la tierra hablará ¿qué? Responderá al trigo. ¿Qué es el trigo? ¿Qué es el trigo? En la mayoría de los contextos en el Nuevo Testamento es muy gráfico y muy claro. Ok. En Mateo 13 son los hijos de Dios. Ok. Pero también hay un momento en el que habla del trigo y dice, miren los campos. La mies está madura, ¿verdad? ¿Ok? Está hablando de la cosecha. El trigo representa la cosecha. El trigo representa las almas de los seres humanos. No basta solamente hablarle a la tierra de forma general, sino que ahora la tierra, recibiendo la justicia del cielo, el entendimiento, la sabiduría de Dios, ahora entonces comienza a tocar las almas y los corazones de las personas. ¿Y qué sucede cuando comienzan a ser tocados los corazones de las personas? ¿Qué empieza Dios a enviar para que esas personas que son el trigo, que ahora son hijos de Dios, ¿qué es lo que recibimos una vez que aceptamos al Señor en nuestro corazón? El Espíritu Santo. Y entonces por eso en el Nuevo Testamento es representado el Espíritu Santo en muchas ocasiones como el vino y como el aceite. Dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sed más bien llenos del Espíritu Santo. Es una comparación. Dice, el vino de este mundo no sean llenos del Espíritu Santo. O sea, el vino de Dios no es la disolución, no es andar por allí entretenido, andar por allí sin propósito, andar por allí distraído, sino estar enfocado en lo que tenemos que estar enfocados como hijos de Dios. Y el aceite que representa la unción, el poder de Dios para que se materialice el reino aquí en la tierra. No, en este caso, o sea, no es como que una cosa o la otra. No. O sea, no es el vino como algo malo y o sea, como que la tierra responderá al vino, por poner un ejemplo, y al aceite como dos cosas, una cosa es buena y otra es mala. Como separadas. Sí, Tiene sentido, pero acuérdate que aquí está hablando de un canal de información que viene del cielo. Entonces no puede venir. Claro, pero la tierra es la que está respondiendo. O sea, es simplemente una duda, la tierra está respondiendo. Sí, la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Exacto. Ok. Hace como una separación, no sé, es como... Es interesante. Trigo, Me gustaría ver. lo hace como tres cosas ¿Tenemos alguna otra versión por allí? Vamos a ver. A ver, estoy viendo en NTV. Si el cielo contestará la tierra con lluvia, entonces la
tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de la vides y de los olivos. Ok, vamos a leer esta versión. Ajá. NTV dice, lo voy a leer desde el 21. En ese día yo responderé, dice el Señor. Le responderé al cielo cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos. Y ellos a su vez responderán a Israel, que significa Dios. Ok, entonces esto me suena un poco que está hablando de que había como necesidad de esta palabra. O sea, Sí. sí, Sí, pero, Bueno, pero mira, no, mira, no está hablando de algo natural como de una sequía, de la solución de un juicio. No es solamente eso, Mira, sino... me gustó la versión NBI porque dice, la tierra responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite. Es decir, ese Ok. tema del vino nuevo es... Claro, ya cambia la connotación, no puede ser negativa. Exacto. sí, las tres son Ujú. positivas. Las tres son positivas: el trigo, al vino y al aceite. Sí. Trigo, las almas, El vino es la llegada, yo siento que es como el la llegada vino, del Espíritu la Santo, y llenura el del aceite es Espíritu la Santo, unción que hay en esas almas. porque una cosa es la llenura y otra cosa es el respaldo. Exacto. Salmo 23, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ahí están los dos elementos, el aceite y el vino. Espíritu Santo. No, claro que sí. Pero es nuevo para las almas. Sí, que están representa, siendo salvas. en el Nuevo Testamento, el vino nuevo representa la llenura del Espíritu Santo. Exacto. Nuevo Testamento. Entonces, sí, todo esto lo que hace no es rebatir, sino más bien respaldar lo que venimos exponiendo. El trigo, que representa las almas, el vino y el aceite, como elementos inseparables del Espíritu Santo en nosotros como hijos de Dios. Dice, y ellos responderán a Jezreel. Y aquí está el maravilloso milagro que es Dios está trayendo vida de los cielos a la tierra, a nosotros, para que esa vida vuelva a su pueblo, que fue disperso, pero que ahora va a ser reunido y sembrado en su tierra para siempre. Está hablando de Israel. Y después termina diciendo, los sembraré para mí en mi tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, que era la primera hija que había tenido, después de Loami, que significaban no tendré más misericordia, no son mi pueblo, y ahora, y les diré, tú eres mi pueblo, y ellos responderán, tú eres mi Dios. ¿Ok? Y así termina el capítulo 2. ¿Tienen alguna pregunta antes de iniciar el capítulo 3? El capítulo 3 es muy corto, así que nos va a dar chance de hacerlo el día de hoy. Sí, todo esto es un lenguaje muy poético que Dios utiliza para revelarle a Israel lo que Él va a hacer para traerlo de regreso. A pesar de que Él está enviando un juicio y está usando esta ilustración por medio de la vida de Oseas, para que el pueblo entienda su pecado y el juicio que va a venir a causa de ese pecado, una vez que ellos sean juzgados, va a venir un tiempo en el que Él los va a reunir de nuevo y va a hacer esta progresión. Hablaré a los cielos hablarán a la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite. Todo este canal de información, no solamente información, sino de la suministración de Dios para revelar su autoridad y traer sanidad y restauración al mundo y a Israel. Entonces, por eso cuando vemos allí trigo, está hablando de las almas en general. La mies está madura. Cuando Jesús dijo eso, Jesús estaba viendo a un montón de samaritanos, de gentiles que venían hacia donde él estaba, porque la mujer adúltera, ¿se acuerdan? La mujer que 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. La mujer samaritana, ella había ido a buscar, dijo, he conseguido a alguien que es profeta y me ha dicho todo lo que yo soy. Entonces todos fueron al pueblo y todo el pueblo salió a encontrarse con Jesús allí, en ese monte de Jezreel, donde estaba él en el pozo tomando agua. ¿Se acuerdan, verdad? Que le dice, dame de beber. Entonces, si supieras quién te pide de beber, le pedirías y yo te daría agua y
no tendrías más nunca sed. Dice, ¿cómo tú me vas a dar agua si no tienes ni siquiera un ¿qué? Un tobo, un cántaro, sí. Un cántaro para sacar agua y darme de beber. Todo eso ocurre en ese contexto y nos ilustra, ¿verdad? El trigo, ya está, la mies está madura, las naciones van a escuchar la voz que viene del cielo a la tierra. Y el Espíritu Santo se va a mover a través de esa generación para hablarle a Jezreel, para volver a sembrar a Israel en su tierra. Que Dios cumpla definitivamente lo que Él les prometió a ellos. La semana anterior hablábamos de los pactos de Dios, que algunos son unilaterales. Dios decidió bendecir a Israel, Dios escogió soberanamente a Abraham, le dijo, de ti haré una gran nación. Él no le dijo, si tú me sirves y tú cumples con esto y no te apartas y mueres sin haberte ido para otro lugar, yo voy a cumplir esto contigo. No, no había condicionante. Cuando hablo de un pacto unilateral significa que no hay condicionante. Cuando es bidireccional significa yo te voy a bendecir si tú cumples estos estatutos. Si tú vives de esta manera, yo voy a hacer esto contigo. Esa es la ley de Moisés. Es el pacto de Dios con nosotros también. Entonces hay promesas y pactos unilaterales, hay promesas y pactos bilaterales. Y eso es lo que Dios está revelando aquí. Dios utiliza ambos tipos de pactos para cumplir su propósito, que al final es restaurar a Israel y bendecir a todas las naciones. ¿Quién se va a sentar a criticar la manera en la que Dios obra? No les recomiendo nada de eso, porque Dios sabe lo que hace. Y así como dijo que lo va a hacer, lo va a cumplir. Bien. ¿Por qué tanto lenguaje figurativo? Bueno, porque acuérdate que Dios hablaba con gente que vivía en un entorno muy distinto al nuestro. Hay muchas de estas cosas que para ellos eran muy claras, muy gráficas, muy fáciles de entender. Era un lenguaje que se les hacía sencillo. Si Dios estuviera aquí permitiéndonos tener la Biblia actualizada a nuestro entorno, seguramente habría muchas cosas que serían dichas distintas. Y esto también nos revela también que Dios es misterioso. Dios ocultó, y dice un proverbio, o creo que Salmos, dice, la gloria de Dios es encubrir un asunto y la gloria de los reyes es descubrirlo. ¿Por qué? Porque si yo digo, es algo tan sencillo y tan simple, que cualquiera lo puede entender, cualquiera lo puede saber. Sería interesante. Yo se lo voy a decir a ustedes. Imagínense que ustedes jóvenes, la mayoría de ustedes varones, imagínense que hay una muchacha en el lugar donde ustedes estudian, que es muy linda, y resulta que algo le sucedió y ella no tiene ojos para más nadie sino para ti. Y se va a fijar en mí, ella. No, pues sí, no solamente se fijó en ti, sino que está tan enamorada que no existe más nadie y que lo que quiere es complacerte y estar al lado tuyo y hacerte sentir bien. Por más que te guste, por más que la quieras al principio, va a llegar un momento en el que tú vas a decir, pero si la tengo aquí. Ya vas a empezar a creer, no, pero es que yo estoy sobrado. Y ya no le vas a ver atractivo. No le vas a ver atractivo. La tienes aquí. Ya todo está, ya tú sabes cómo va a actuar, cómo va a ser. Y no te va a importar. Y la veías hermosa y codiciable porque la sentías distante e inalcanzable, pero cuando la sentías que la tenías aquí, que era todo tan sencillo, ¿sabes qué hiciste? Te familiarizaste con eso y la desvalorizaste. Eso le pasa a todos los seres humanos. Nos pasa a todos. De igual manera, nos ocurriría con Dios. Por eso todas las personas que se esfuerzan por presentar un Dios demasiado sencillo, demasiado fácil, demasiado, ay, Dios está aquí para amarte, no importa tu pecado. Ya va, no. Dios tiene un valor, Dios tiene, o sea, nos ama, nos quiere desesperadamente, pero no se va a rebajar a nuestro pecado.
no se va a rebajar a nuestra condición. Él se rebajó a nuestras capacidades humanas, nuestra condición humana, pero Él no pecó. Él no vino a pecar. Él dice, "Ay, yo me tengo que hacer como uno de ellos". No. Se limitó igual que nosotros, dejó su gloria, se despojó de ella para venir a servirnos, pero Él no dejó de ser quien era. Y por eso me encanta la serie de Chosen y le hago, cada vez que pueda le hago propaganda, porque te muestran a un Jesús que no todo lo decía así, no respondía a todas las preguntas al momento. Había un cierto misterio detrás de lo que él hacía, que requería un esfuerzo y una dedicación, una disciplina para entenderlo y conocerlo de verdad y poder disfrutarlo. Es como el buen vino. Tú le puedes dar el mejor vino o el peor vino a alguien que no tiene ni idea y te va a decir que le saben igual. Pero quien está allí y conoce del gremio y de lo que hay detrás, dice, wow, qué rico, qué robustez, qué sabroso. Es como, agarra a un indígena y dile, ¿qué prefieres? ¿Un autobús o un Ferrari? ¿Y qué te va a decir él? Puede ser que te diga el autobús, pero o sea, la mayoría de ellos te van a decir el autobús. Entran más mangos en el autobús. O sea, todo depende de la persona que está apreciando. Pues. Por eso es que la hermosura está en los ojos del que mira. Hay etnias que ven las mujeres más hermosas, en las etnias normalmente son las mujeres más fuertes. No tiene nada que ver con curvas, no tiene nada que ver con descotes, no tiene nada que ver con delicadeza, sino más bien todo lo contrario. La mujer más ruda y la que más puede tener hijos, esa es la más hermosa y la más codiciable. Bueno, si tú ves las Venus en la antigüedad, eran figuras gorditas porque mira, son caderas. Y no tienes que ir a los indios nada más, sino en la antigüedad, cómo era el arte, qué era lo que ellos exaltaban, qué era la belleza para ellos en esa época. Hay muchas cosas que dependen de la cultura. Cuando nos acercamos a Dios, no podemos pretender que todo sea demasiado sencillo. Eso. Exacto. Eso le dice Primera de Corintios 3 y 4, dice, somos administradores de sus misterios. O sea, Dios nos ha bendecido, el cielo habló Dios habló al cielo, el cielo a la tierra, y nosotros recibimos el mensaje para administrarlo a los demás. ¿Y cómo tú administras? Imagínese tú, como administrador, ¿cómo te iría? Imagínese por lo menos allá en la fundación, en Niños de la Luz. Imagínese Astrid. Oye, los muchachos, ¿sabes qué? No se están llenando. Tienes que abrir las alacenas y dejar que la comida esté libre y que todos cocinen y coman a la hora que quieran. Y tú abres. Compra lo mismo que compran todos los meses, lo compras, pero deja que todo el mundo pueda agarrarlo todo. ¿Qué va a suceder? A los 10 días se habrán comido todo lo que había para el mes. Y van a pasar 20 días de ayuno. Que sea 21 para que se la ayude a Daniel. Un administrador es sumamente importante y necesario para poder repartir de manera idónea a las personas. Y eso somos considerados nosotros, administradores de los misterios. Por eso es que hay cosas que no todo, cuando a veces a uno vienen y le hacen algunas preguntas de la Biblia, dices, ¿cómo te explico esto? No te lo voy a explicar porque no me lo vas a entender. Como el meme ese que dice, no te lo voy a decir, tampoco me vas a entender. Pero Jesús siempre respondía y nosotros debemos siempre dar una respuesta idónea, acorde al discernimiento que Dios nos da por el hoy de la persona con la que estamos compartiendo. O sea, hay algo que administrar siempre. Aunque ese administrar quizás sea hasta no la mejor sonrisa, sino también la seriedad que esa persona necesita para comprender que la fe no es juego. Somos administradores de los misterios de Dios. Administramos las cosas sabrosas, pero las que no son tan sabrosas también. Son importantes ambas para crecer en madurez. Entonces vamos a entrar al capítulo 3 y continúa la profecía. Dice, y me dijo otra vez Jehová,
Ve, ama a una mujer amada de su compañero. Wow. Esa frase a mí me mata. No porque me guste, sino por todo lo contrario. Ve y ama a una mujer que dice amada de su compañero. Dice, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Dios no tiene nada en contra de las tortas y menos de las pasas, sino que eran parte de los sacrificios que ellos hacían a los dioses paganos. Tortas de pasas sacrificaban. ¿Por qué de pasas? Bueno, porque esa era una creencia de esa cultura y de ese contexto. Hoy en día lo hacen, algunos hacen eso, prenden. Es más, hay gente que deja una calabaza en el negocio para sus dioses o para agarrar las energías malas y las envidias de la gente para que no le hagan daño. La gente tiene una mezcolanza en su cabeza y bueno, aquí está ilustrando la palabra de Dios porque es para el contexto de Israel en el siglo número 8 antes de Cristo. Así de sencillo. Entonces, lo importante aquí es que le está diciendo, ve, no te olvides que no es solamente lo que tú vas a transmitir, sino que tu vida es el mensaje que yo quiero entregar a esta generación. Eso yo creo que es la frase más fuerte del libro de Oseas. Es que Dios le recuerda a él, no es un mensaje el que tú tienes que entregar, tu vida es el mensaje que el pueblo necesita ver, oír, entender y sentir. Mira, esta traducción que cruda. La puse sin querer. Iba a poner otra y puse esta. Ahora no sé cuál. Dice: Dios volvió a decirme: Oseas, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, ve y ama a tu esposa así como yo amo a los israelitas. Sí, porque eso Ok. es lo interesante que me dijiste. Ve y ama a la que fue amada por otro. No, ve y ama a la amada por otro. Tiempo. Sin querer le dije. Parece una versión explicada. Sí. ¿Escucharon, no? Ve y ama a tu mujer que tiene un amigo que es su amante. Pero ve y ámala porque así es como yo amo a Israel, a pesar de que Israel me es infiel con otros dioses. Qué delicado, ¿no? O sea, lo que le está diciendo allí no es... Yo me imagino la pureza de este hombre, Oseas, no nos dice la Biblia si él sabía o no sabía, o si era Dios su mensajero y le decía, mira, hey, ya te está haciendo infiel, o ya él sabía que él era infiel. Pero es crudo, sumamente crudo, Dios al hablar con él y decirle, ve y ámala porque ella está con otro hombre. Pero en vez de hacer lo que la gente hace, que es, ok, te fueron infiel, deshazte de ella, ya no tienes que estar con ella, no estás obligado, y ella no quiere estar contigo, tú tampoco, listo, ya. En vez de hacer eso, vas a hacer lo que yo hago por ustedes. Ve y ámala. Ve y cubre ese pecado y trata de ganarte su corazón otra vez. ¿Cómo hace? Ella estaba siendo infiel porque él la tenía descuidada, porque él quizás no era suficiente para ella. No. Sino porque ella tenía una naturaleza caída y corrompida, tenía ataduras como la mayoría de nosotros cuando no nos acercamos a Dios íntegramente, sino cuando tenemos áreas en nuestro corazón que no le hemos rendido. Y de esa forma entonces nos acercamos y le servimos y decimos y hacemos oraciones y nos llamamos cristianos, pero lamentablemente somos como esa mujer con amantes y Dios está ahí fiel. Esta historia de Oseas debe traspasar nuestro corazón y hacernos sentir cómo Dios se siente cuando nosotros ponemos nuestros ojos y nosotros alteramos el orden correcto en nuestra vida, las prioridades. Ahora miren la perla del verso 2. La compré entonces para mí,
por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Eso quizás no representa nada para nosotros, pero vamos a ponerle, mire, vamos a traducirlo. La compré para mí por 2 ciclos de plata, es decir, a 15 ciclos de plata, no sé la medida, pero vamos a poner que cada ciclo es 1 kilo. Trajo 2 kilos de que hay que meterlos en oración a estos micrófonos que se apagan. ¿Cuánto perdimos? No sabes. Continuamos. Israel había vivido el periodo de los reyes. Yo les había dicho, primero Saúl, alrededor del año 1000 antes de Cristo, David, alrededor del año 950, 930 antes de Cristo, y después de David vino Salomón, después de Salomón vino Roboam y el reino se dividió. Y Oseas está predicando alrededor del año 700 y pico, 750 antes de Cristo, y dice, y menciona a David, pero dice, porque lo que va a suceder es que el juicio que voy a enviar sobre Israel, que no tardó mucho, sino nada más unos 28 años, o sea, si la cuenta es correcta, en el año 722 Asiria conquistó el reino del norte e Israel perdió su territorio. Asiria, el reino del norte. No así con el sur, que fue conquistado 120 años después por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero el norte fue conquistado por Asiria. Las personas que escucharon y que vivieron con Oseas, a quienes Oseas estaba hablando, fueron conquistados 28 años después de que él profetizó. O sea, el juicio no estaba muy lejos del momento en el que él lo estaba dictando. Dice, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey,
ni príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Todo eso tenía que ver con el orgullo de su nación. La independencia, la autosuficiencia, la soberanía de Israel iba a perderse. Dice, está profetizado allí, por muchas generaciones. Y fue tal cual. Tanto que hasta estos días ellos todavía no tienen efod, no tienen templo, no tienen sacrificio, no tienen nada de lo que había al principio. Todavía ellos reciben parte de este dictamen de Dios y este juicio sigue pesándoles encima. Dice, después los hijos de Israel volverán y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. ¿Por qué a David su rey? Bueno, porque Dios se levantó un varón conforme a su corazón, que es descendiente de David, que es la raíz de David, el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Cuando habla de David aquí en lenguaje profético está hablando del Mesías, está hablando del linaje de salvación. Porque así como los reyes, ¿verdad? Era importante qué sangre corría por tus venas para ser o no ser rey. Igualmente es importante que el pacto de Dios con Israel fue así. Por su genealogía, Dios hizo pacto con la casa de David y dijo, yo estableceré el cetro en la casa de David para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que un descendiente de David algún día iba a gobernar sobre Israel y restauraría todas las cosas. Y por eso los evangelios, cuando usted lee Mateo, lee Marcos, usted va a ver que allí está la genealogía de José y de María, los padres de Jesús, para dar la legitimidad que tiene Jesucristo para atribuirse el valor y el título de Mesías. Es legítimamente descendiente de la casa de David, The House of David. Hay una serie muy buena que vamos a ver algún día también, se llama así, La Casa de David. El año que viene, porque de hecho se llega en 2027. Entonces, vemos el final, dice, después verán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y eso es lo que está por acontecer. De eso se trata el final de los tiempos. De un Dios cuyo corazón se duele por la idolatría, por el adulterio espiritual, pero que ha decidido reconciliar a su pueblo consigo mismo, después de que ellos sean probados, después de que ellos sean moldeados por medio de muchas situaciones difíciles, hasta que su voluntad pueda unirse definitivamente con la suya y pueda restaurar y cumplir lo que le prometió a Abraham, lo que le prometió a David y lo que le prometió a cada uno de los patriarcas que iba a hacer con su pueblo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Damos por completado el capítulo número 3 de Oseas. Fue bastante corto. No así va a ser el capítulo 4, así que créanme que viene mucho más contenido profético y sumamente interesante. Esta historia de Oseas y de la mujer no se cansa de hablarnos a nuestro corazón, de confrontar nuestra incredulidad, nuestra ambigüedad y nuestra fe ambigua muchas veces. Debemos tomar decisiones y decidir a quién vamos a agradar, a Dios o a los hombres, a quién vamos a servir, a Dios o a alguien más. No se puede tener dos señores. O sirves a Dios o sirves al que nadie quiere servir, pero que la mayoría de la gente lo sirve aún sin saberlo. Bien, Dios, te doy gracias por tu palabra, gracias por permitirnos leerla, estudiarla, gracias por traer sabiduría y comprensión a nuestra lectura. Permite que podamos ahondar en nuestro corazón cada una de estas ideas expresadas y que podamos vivirla, Señor, con nuestra vida. Que podamos atesorarla, darle el valor que tiene, que realmente tiene, Señor, y que al acercarnos a ti nosotros podamos morir a nuestros viejos amores, que podamos entregarnos completamente y que lo que esté impidiéndonos eso, Señor, pueda quebrarse en este lugar. Podamos darte la devoción que te mereces
La recompensa de tu sufrimiento es nuestra devoción, es nuestra entrega, es nuestra restauración completa, Señor. Queremos ser disfrutados por ti y disfrutarte a plenitud. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.